Gracias, Patricia. Efectivamente, vamos a escuchar parte en estos momentos de la conferencia de prensa que ha convocado la lideresa del Frente Amplio, Verónica Mendoza, quien, como sabemos, va a presentar propuestas al nuevo gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Hay que precisar que ella se encuentra acompañado de los congresistas electos, Manuel Dagmer, también se encuentra Marisa Glave y Tania Pariona. Vamos a escuchar parte de lo que viene aconteciendo. Agradezco profundamente su paciencia, pido disculpas por la demora en mis labores en el Congreso de la República, me retuvieron más de lo previsto. Reitero el agradecimiento porque para nosotros es importante dirigirnos a través de ustedes al pueblo peruano para dejar claramente sentada nuestra posición como Frente Amplio luego de la segunda vuelta. Luego de una larga e intensa campaña, el pueblo peruano ha elegido como presidente de la República al señor Pedro Pablo Kuczynski. Desde el Frente Amplio y como segunda fuerza en el Congreso de la República, saludamos democráticamente al presidente electo. Y muy especialmente saludamos la decisión que tuvo la ciudadanía de cerrar el paso a la corrupción, al autoritarismo y al narcotráfico. Todo el país sabe que el Frente Amplio y Peruanos por el Cambio mantienen serias discrepancias en relación al manejo de la economía, al modelo político y otros campos. Discrepancias que son públicas y que fueron expresadas a lo largo de la campaña electoral. Sin embargo, en el Frente Amplio fuimos capaces y siempre seremos capaces de poner al Perú primero, por su memoria, por su dignidad, antes que nuestras diferencias particulares y más allá de las escaramuzas electorales que otros son incapaces de superar. Ingresaremos ahora a otro momento político, en el cual el presidente electo debe conformar su equipo ministerial. Creemos que ese equipo debe estar constituido por personas con las capacidades técnicas, políticas y sobre todo capacidades de diálogo con las demás fuerzas políticas, pero sobre todo y más aún capacidad de diálogo con el pueblo y con sus organizaciones. Quiero dejar absolutamente en claro que de ese gabinete ministerial el Frente Amplio no formará parte de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia. Eso está absolutamente descartado. Sin embargo, como Frente Amplio también estaremos atentos a la presentación del primer gabinete con toda la disposición de dialogar, de escuchar y de darle nuestro voto si es el caso, porque en el Frente Amplio somos una fuerza política capaz de escuchar lo que el pueblo peruano nos plantea. El Frente Amplio es entonces una fuerza propositiva y democrática, que en el Congreso y en todos los espacios defenderá los derechos de la gente y luchará por la restitución de tantos otros que han sido conculcados en las últimas décadas. En ese marco queremos recordarle al presidente electo que él ha asumido un conjunto de compromisos con el país y en particular con algunas organizaciones sociales, trabajadores, jóvenes, maestros, pueblos indígenas, sector salud, víctimas de la violencia, entre otros. Desde nuestro rol de construcción y lucha al lado de la gente, estaremos vigilantes para que estos compromisos se cumplan y si es que fueran olvidados, estaremos ahí para alzar la voz y recordárselos al presidente electo de ser necesario. Pero además, como Frente Amplio, seguiremos afirmando la necesidad de una nueva constitución como expresión de un nuevo pacto político-social, proceso que impulsaremos de la mano con el pueblo. Hemos dicho, señores periodistas, que el Frente Amplio es una fuerza propositiva y democrática. Por eso el día de hoy queremos dar a conocer al pueblo peruano y de manera absolutamente transparente algunos puntos de agenda que nos parecen primordiales que presentaremos al presidente electo y a su equipo. Pero queremos primero ponerlos a consideración de la ciudadanía, porque en el Frente Amplio no hacemos las cosas a ocultas, negociamos bajo la mesa. Nos debemos, ante todo, y primero que nada, al pueblo. Esas propuestas tienen que ver, por ejemplo, en primer lugar, con la lucha frontal contra la corrupción. El pueblo peruano ha dicho claramente en estas elecciones no a la corrupción, no al narcotráfico. Por eso, desde el Frente Amplio vamos a impulsar la ley de imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, la ley de muerte civil para funcionarios corruptos, propuestas que el señor Kuczynski recogió en la campaña
y que esperamos aún esté comprometido en impulsar. Promoveremos también el fortalecimiento y autonomía plena de la Contraloría y la Procuraduría Anticorrupción. Y conscientes de que la lucha contra la corrupción no puede quedarse en el discurso ni en las leyes, sino que requiere de ejemplos concretos, no vamos a permitir la impunidad. Y estaremos vigilantes a que se investigue a profundidad denuncias tan graves como los vínculos presuntos del señor Ramírez, principal financista de la señora Fujimori, vínculos con el narcotráfico y el lavado de activos. En esa misma línea, bajo ninguna consideración se puede permitir la liberación del señor Fujimori preso por corrupción, por haberle robado al pueblo peruano. Otra de nuestras preocupaciones principales tiene que ver con la generación de empleo, y para eso necesitamos una nueva política económica. Hoy el empleo digno crece apenas 0,7% anual. Necesitamos a todas luces una nueva política económica que reimpulse la generación de empleo. Para eso consideramos que hace falta un impulso a la inversión pública descentralizada y al gasto social. Eso sí, sin caer en un déficit fiscal insostenible. Y eso, consideramos, solo se puede lograr si recuperamos el impuesto a la renta que este gobierno exoneró a las grandes empresas. También consideramos que sería contraproducente que se reduzca el IGB y por lo tanto la recaudación, cuestiones que creemos deben ser profundamente discutidas junto al presupuesto público del 2017. Consideramos también que se debe impulsar, reforzar la diversificación productiva, con capacitación, acceso a créditos, por ejemplo, en el sector agro, turismo, industria y servicios. Insistiremos en el aumento de capital al agrobanco, la protección de los agricultores mediante la franja de precios, entre otros. Es indispensable también que el gas llegue por fin a los peruanos. Es indispensable que se continúe con la construcción del gasoducto del sur y se impulse la constitución del polo petroquímico en la costa sur, que generará miles de empleos. Esto tiene que continuar, así como la refinería de Talara en Piura. Este trabajo, este empleo que se tiene que generar, tiene que ser empleo y por eso desde el Frente Amplio vamos a impulsar la aprobación de una nueva ley general del trabajo de la mano con los trabajadores y en base a la propuesta ya presentada por la Central General de Trabajadores del Perú. Una nueva ley general de trabajo que privilegie la contratación permanente, regulando adecuadamente la contratación temporal. No es posible, señoras y señores, que hoy 2 de cada 3 peruanos tengan un contrato temporal, aquellos que tienen un contrato. Es decir, que puedan estar sometidos a una no renovación de contrato y en buena cuenta despedidos en cualquier momento. También buscaremos una fórmula legal que garantice que se incremente el sueldo mínimo vital de manera periódica y que esto no esté sujeto a los vaivenes políticos. Promoveremos también normas que garanticen el reconocimiento del derecho a la negociación colectiva en el sector público y que fortalezcan el sistema de inspección laboral. Junto a los trabajadores y sus organizaciones, en el Frente Amplio defenderemos los derechos laborales y no permitiremos ninguna norma que los recorte, ni ley Pulpín ni recorte de la CTS. Eso el Frente Amplio no lo permitirá. También creemos que es importante impulsar la inversión en las regiones con descentralización fiscal. La inversión pública descentralizada en los últimos años ha sido fuertemente recortada por el MEF. Le ha recortado el presupuesto en inversiones a los gobiernos locales y se ha aumentado asimismo el presupuesto que no puede gastar. Por eso creemos que es importante que ahora se impulse un shock de inversión pública dando recursos a las regiones y en particular al sur del país. Además creemos que es importante que se acabe con la discrecionalidad y el poder del MEF, que a veces hace lo que le da la gana y con criterios más políticos que técnicos con nuestro presupuesto. Por eso recogeremos la propuesta planteada por la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales para que haya un modelo de asignación de recursos fiscales que sea objetivo, transparente y predecible, con indicadores de pobreza y de necesidades básicas insatisfechas, que son los que tienen que primar antes que los criterios políticos. Finalmente,
y considerando que es fundamental atender a los pueblos indígenas largamente postergados, vamos a impulsar y exigir el proceso de titulación integral de sus territorios. De la misma manera, exigir la aprobación de la Política y Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, consultada ya con los pueblos indígenas, que lamentablemente hasta ahora no se promulga. Y para evitar la conflictividad social que tanto daño nos ha hecho en los últimos años en nuestro país y que ha significado incluso la pérdida de vidas humanas, más de 60 en lo que va de este gobierno, estaremos vigilantes a que se aplique la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas, que se fortalezca el Ministerio del Ambiente, que se fortalezca el organismo de fiscalización ambiental y se apruebe una ley de ordenamiento territorial vinculante. No podemos terminar sin pronunciarnos, haciendo eco de los fatídicos hechos ocurridos en Orlando, donde fueron asesinadas más de 50 personas por razón de su orientación sexual, y recordar que en nuestro país, año tras año, también son víctimas del odio y de la indiferencia del Estado personas de la comunidad LGTBI. Lamentamos que este Congreso de la República esté cerrando el periodo sin haber aprobado una ley contra los crímenes de odio, pero nos comprometemos desde el Frente Amplio a impulsar su debate y aprobación en el nuevo Congreso, así como impulsar el debate alrededor del matrimonio igualitario. Estas son, señores congresistas, algunas de las propuestas que consideramos prioritarias y que pondremos a consideración del presidente electo y de su equipo para poderlas debatir con toda transparencia y vocación democrática. Muchísimas gracias por su atención. Bien, entonces ha sido parte del pronunciamiento de la lideresa del Frente Amplio, Verónica Mendoza, quien ha presentado las propuestas al nuevo gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Entre estas propuestas ha señalado que se debe impulsar una nueva política económica para la generación de empleo, así como se debe afianzar la lucha a afrontar contra la corrupción. Vamos a impulsar la ley de muerte civil y no vamos a permitir la impunidad, ha señalado Verónica Mendoza entre algunas de las propuestas. Vamos a estar retornando más adelante con usted, Patricio Ulloa, en estudios. Gracias, Lisa, por la información desde el cercado de Lima. Bueno, Verónica Mendoza, lideresa del Frente Amplio, acompañado por los congresistas electos.